Bueno, pues bienvenidos todos a una sesión más de Club de Lectura y bienvenido John Bilbao. Muchísimas gracias por querer participar. Y bueno, como sabéis, hoy vamos a comentar Basilisco, de John Bilbao, de Editorial Impedimenta, que a mí personalmente me ha encantado. No sé si conocéis, que supongo que sí, a John Bilbao, pues es uno de los escritores más sólidos ahora mismo de las letras españolas. Y como siempre empezamos presentando al escritor, pues yo voy a tirar de la solapa de Impedimenta, que creo que es lo más socorrido y donde hay un resumen pues, de su trayectoria. Pues John Bilbao Ribadesella, 1972, ingeniero de minas y licenciado en Filología Inglesa, autor de los libros de cuentos como Una historia de terror, Salto de página, Premio Ojo Crítico de Narrativa, Bajo el influjo del cometa, Salto de página 2010, Premio Tigre Juan y Premio Euskadi de Literatura y Física Familiar, Salto de página 2014. Y también de las novelas El hermano de las moscas, Salto de página 2008, Padres, hijos y primates, Salto de página 2011, Premio Otras Voces, y Premio Otras Voces, Otros Ámbitos, y Shakespeare y la ballena blanca, Tusquets 2013. Y también pues, han aparecido cuentos suyos en antologías como Siglo XXI, Los nuevos nombres del cuento español actual, la editorial Menos Cuarto, Pequeñas Resistencias, 5, Páginas de espuma, y Cuento español actual, cátedra del 2014. Y en Impedimenta, además de Basilisco, pues ha publicado Stromboli y el tríptico El silencio y los crujidos. Así que bueno, como veis, pues una trayectoria ya bastante larga y bastante fructífera. Y bueno, y esta trayectoria desemboca en este libro que podéis hacer como que no está el escritor, pero que yo creo que a todos, y al igual que a mí, os ha encantado. Pues John, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantado de charlar un rato con vosotros. Yo, como siempre, voy a intentar pues bueno, lanzar un par de preguntas para romper un poco el hielo, para que la gente se anime. Y luego, pues la idea es que yo hable lo menos posible y que sean ellos los que te vayan interrogando sobre el libro, sobre lo que les ha suscitado la lectura. Pues, bueno, pues, porque al final todo esto es como una reunión de amigos hablando de un libro que han leído juntos. Por lo menos eso es lo que intentamos hacer, que sea lo más sencillo posible. Así que bueno, yo lánzate la primera pregunta, y la primera pregunta que a mí me ha suscitado al leer el libro y que quizás supongo que te la habrán hecho muchísimas veces. ¿Por qué este género? ¿Por qué el western para explicar las vicisitudes de estos personajes? Sí, me la han hecho otras veces. Varias veces, sí. Todas las entrevistas relacionadas con este libro empiezan, pero tú, que has nacido en Ribadesella en el 72, ¿por qué escribes Una del Oeste ahora? Y bueno, podría dar respuestas bastante sofisticadas, pero la más sincera y sencilla es que desde niño me encanta el género del oeste, ¿no? Y es una afición que no ha mermado con los años, al contrario, me gusta, creo que cada vez más. Así que cuando ya llevaba varios libros publicados, pensé, bueno, ¿y por qué no te diviertes, ¿no? ¿Por qué no haces tú algo de esto relacionado con esto que te gusta tanto? Pero claro, es que no quería que eso fuera visto como una excentricidad o como un mero divertimento o como algo que no tuviera nada que ver con lo que había hecho antes, ¿no? Quería que fuera un paso más, quería que tuviera relación, quería que entroncara con mis anteriores libros. Entonces recurrí a uno de los dos protagonistas de Basilisco, porque en Basilisco hay dos protagonistas, el John Dunbar, que a todo el mundo le llama tanto la atención, el vaquero, ¿no? Alguien que encarna como lo más genuino del Far West. Y luego hay un segundo protagonista cuyo nombre nunca se llega a decir, que es un ingeniero que ha abandonado su profesión, que se dedica a escribir, que vive en el norte de España, que ha pasado temporadas en Estados Unidos y que, bueno,
básicamente es un alter ego mío, ¿no? Un alter ego que ya había aparecido en otros libros, ¿no? Creo que en 3, 4 relatos previos. Así que decidí utilizar a este personaje a través del cual me siento cómodo escribiendo o hablando, y emplearlo como anfitrión o como maestro de ceremonias que nos introdujera las historias del oeste, ¿no? Por lo tanto, en el primer relato de Basilisco nos encontramos con este escritor que ha renegado de su profesión, viajando por Nevada y California, y allí, bueno, pues le cuentan una historia acerca de John Dunbar, y esa primera historia nos la reproduce tal cual, o al menos nos lo tenemos que creer, y a partir de ahí luego él ya empieza a inventarse historias acerca de John Dunbar y se van, pues como habéis leído, se van alternando los relatos en el presente y los relatos en el pasado. ¿Tenías clara cuando comenzaste a escribir el libro, tenías clara la estructura del libro, de la historia, lo que querías hacer, este juego entre los dos personajes? La tenía bastante clara, lo que no tenía nada claro es que fuera a funcionar o que yo fuera capaz de hacerlo. Porque, en primer lugar, porque yo nunca había escrito nada del oeste, ¿no? Y entonces para rodarme, lo que hice fue escribir en primer lugar un relato cortito que es el que da título al libro, Basilisco, ¿no? En realidad es el último de los relatos del oeste, el más breve. Bueno, pues para ver qué tal me sentía, ¿no? Si, pues, bueno, te lo puedes estar pasando muy bien, pero si esa diversión no se transmite a las lectoras y a los lectores, pues mal, ¿no? O también puede ser que el oeste fuera un género con el cual yo disfrutaba mucho leyendo, pero que a la hora de escribir me hacía sentir muy ridículo, ¿no? Pero no fue ese el caso, ¿no? Me lo pasé muy bien y entonces ya empecé a, bueno, pues a ir ensayando y alternando los diferentes relatos. A mí me llama la atención también el juego de espejos que se da a lo largo del libro, ¿no? Pues, por ejemplo, en la expedición a la que contratan a John Dunbar, pues esa oposición entre religión y ciencia, también entre pasado y presente, y entre los dos personajes, entre el ingeniero escritor y entre John Dunbar. Supongo que eso también querías, al estructurarlo así, querías indagar en esas oposiciones para construir los personajes. Sí, y también en otra oposición muy importante que es la de realidad y ficción. A ver, yo creo que el libro, a ver, luego podremos entrar en el debate acerca de, para vosotras y vosotros que lo habéis leído, si es una novela o un conjunto de relatos. Bueno, yo diría que es un conjunto de relatos independientes, ¿no? O sea, no podemos leerlos en el orden que queramos y son autoconclusivos y creo que disfrutables, pero si los leéis en el orden sugerido por el índice, hombre, os habréis percatado de que ya el juego es diferente, ¿no? Y como bien has indicado, sobre todo entre los relatos del pasado y de los del presente, hay un juego de acciones y reacciones, de reflejos deformados, de rimas, de guiños, que, bueno, yo me divertí bastante haciéndolos. Fueron quizá de las cosas más complicadas de hacer, porque con cada relato que añadía tenía que reescribir, me obligaba a reescribir los anteriores para que todo casara, ¿no? Y que no hubiera notas disonantes. Pero bueno, o sea, y con esto lo que pretendía hacer era no una gracieta o un divertimento, ni lucirme, sino porque algunas de estas relaciones causa-efecto y las rimas no son evidentes, ¿no? Lo que pretendía era ofrecer al lector en realidad lo que a mí me gusta que me ofrezcan cuando voy a comprar un libro a una librería, ¿no? Y es que el libro no esté cerrado, el significado no esté agotado,
sea una especie de materia prima con la que yo puedo divertirme, ¿no? Y con la que puedo agotar completar el significado, ¿no? Por decirlo de otra manera, no sé, es como cuando yo le regalo una caja del Lego a mi hijo y él pues primero hace el coche o la nave espacial que le sugieren las instrucciones, ¿vale? Y cuando ya sabe hacer eso, se olvida las instrucciones, hace un montón con las piezas y construye lo que a él le da la gana, ¿no? O sea, lo que esas piezas le permiten, ¿no? A mí me gustan los libros que permiten algo parecido. Pues este libro es como una especie, como tú bien has dicho, una especie de rayuela, ¿no? Aquel libro de Cortázar que venía indicado el orden en el que leemos los libros, pero luego venía un tablero de dirección. Pues quizás también sería un buen juego leer el libro alternando el orden que sugiere el índice de los relatos. No sé si saldría otro libro distinto u otra percepción del libro. Creo que no funcionaría exactamente igual, ¿no? Porque además los relatos del oeste se apoyan bastante en los relatos del presente. Es una cuestión que a mí me gusta señalar en las entrevistas o cuando asisto a estos encuentros, porque la mayoría de las preguntas versan sobre el género del oeste. Vale, es comprensible, ¿no? Porque es lo que más llama la atención, lo que hace destacar el libro. Sin embargo, para mí lo realmente importante son los relatos del presente, ¿no? O sea, los protagonizados por ese escritor sin nombre, ¿no? En esos relatos reside la causa y el efecto está en los relatos del oeste, ¿no? O sea, si nos leemos... A ver, si te lees solamente la parte del oeste, bueno, la puedes disfrutar, pero no la vas a apreciar en su totalidad. Ahora bien, si te lees la parte del presente, bueno, eso ya funciona bien por sí mismo. Ahora bien, si te los lees alternando, ahí entonces cuando ya toda la maquinaria narrativa entra en juego. Pues yo voy a hacer ya un primer llamamiento a que la gente intervenga y si no se anima nadie, pues sigo yo. A ver, venga, alguien que se anime a romper el fuego y empiece a romper el hielo y tenga alguna... Hola. Aurelio, venga. Hola, buenas tardes. Pues nada, encantado de conocerte, John. Soy lector de Antiguo porque tuve la suerte que en la Biblioteca de Granada están casi todos tus libros allí presentes. Entonces, siempre es bueno de que, aparte de que compramos libros en el agente secreto, que sepas que puedes ir a un sitio donde puedes ver libros que ya no se editan, por ejemplo, tuyos, de salto de página, que están allí, ¿no? Entonces sí que te he leído y leí Stromboli, creo que lo último que leí fue Stromboli, que ya de hecho creo que podía ser algo autobiográfico, ¿no? Algún cuento quizás, algún cuento de aquello de Stromboli. Bueno, la palabra autobiográfico es complicada. Bueno, a ver, no quiero decir que sea con ciertos toques, porque claro, todo es una experiencia de vida que uno refleja en lo que escribe, me imagino. De hecho, en el libro, en el Basilisco, yo lo he entendido así, la historia personal, o sea, la actual, ¿no? Yo, o sea, a veces he entendido que incluso podría ser una experiencia personal de tu relación familiar. No sé si es así o no es así, o de un... Pero bueno, yo me he sentido identificado, por ejemplo, con esa historia, porque yo creo que somos de la misma generación, yo soy del 72, y ahora, bueno, uno de mis momentos vitales es ser hijo y ser padre, ¿no? Y tengo la relación familiar, ¿no? O sea, la enfermedad de mis padres, la vejez de mis padres, y eso me he sentido bastante identificado en el libro. Aparte de que me apasiona también la historia del oeste, ya no sé por si en nuestra infancia, en todos los sábados después de comer estaba el típico western, ¿no? Y lo salíamos a jugar al patio o a la calle, ¿no? A jugar al western, ¿no? Y entonces he disfrutado las dos historias, las dos principales historias, la de
Asturias y la del oeste. La del oeste, me gustaría decir que he visto a Joseph Conrad por ahí con El corazón de las tinieblas, por ahí. Me recordaba a Apocalipsis Now, al final de Apocalipsis Now. No sé si puede ser, no puede ser. He visto toques de Lovecraft también en ciertos misterios de la cueva y cosas inexplicables. Y bueno, me ha gustado muchísimo el libro, lo he disfrutado y nada. Y esas son varias ideas que te lanzo y de mi experiencia como ya de lector respecto a tu libro. Muchas gracias. Bueno, en realidad los relatos ambientados en el presente que aparecen en Basilisco no son autobiográficos, ¿no? O sea, a pesar de estar protagonizados por ese personaje que, con muchas coincidencias biográficas conmigo y que de hecho incluso vive por casualidad en la misma casa donde yo nací, ¿no? O sea, la casa que se describe en el último relato del libro es la casa de mis padres, ¿no? O sea, todavía sigo pasando los veranos con la cueva incluida, pero no soy yo. O sea, podría haber sido yo, puede que yo llegue a ser así, pero bueno, a día de hoy exactamente soy yo. Me alegro en parte. Y bueno, no sé qué más decirte. Bueno, gracias, me alegro mucho de que hayas disfrutado el libro. Carlos, ¿le tenías una pregunta? Sí, muchas gracias a la Agente Secreto de Libros y a John Bilbao por esta oportunidad de hablar sobre su tremendo libro. Bueno, si no notaron por mi acento, yo soy de Chile, estoy acá en Santiago de Chile. No sé si habrá otro lector de fuera de España. Me costó mucho encontrar el libro, finalmente lo adquirí por Kindle, porque no está en librerías acá, y fue una muy buena compra, me gustó mucho. Y mi pregunta va hacia la parte del western del libro de John Dunbar. Me gustaría preguntarle a John si es que cuáles fueron tus fuentes de inspiración o de información para crear esos relatos que al menos yo los encontré muy, muy profundos por un lado, con algo de terror o de suspenso en ciertas ocasiones. Entonces, si nos podrías contar un poco en quién te inspiraste, quizás en algún escritor, en algún autor que te inspiraste. Y también por otra, y como una pregunta quizás adicional, también hay una cita que me gustó mucho del libro que se habla de las obras de Shakespeare y que los malvados son parlanchines, los buenos son callados, haciendo alusión un poco a cómo trabajaba o a cómo actuaba John Dunbar. ¿Qué tanto de Shakespeare hay en tu literatura o en tus libros? Bueno, empezando por el final, ¿no? O sea, de Shakespeare. Hombre, conscientemente nada, ¿no? Pero bueno, es cierto que es una de mis lecturas recurrentes y un par de las tragedias romanas que están por ahí en las librerías están traducidas por mí, ¿no? O sea, una de las muchas traducciones existentes, ¿no? Pero bueno, desde luego no escribo tratando de emular a Shakespeare, ni mucho menos. En cuanto a las fuentes de inspiración o de documentación, bueno, pues ese fue un trabajo muy bonito, al mismo tiempo muy arduo y que obligó a una toma de decisiones. Porque lo que yo tenía muy claro cuando decidí que parte de este libro fuera del género western fue que no quería hacer un pastiche, un refrito, utilizando los tópicos que todos tenemos en la cabeza cuando se menciona el género del oeste, ¿no? Todas esas imágenes, situaciones, escenarios, personajes de las películas que ponen en los canales autonómicos los domingos por la tarde, ¿no? Quería que transmitiera una impresión de cosa genuina, de cosa real, ¿no? Así que lo que hice en primer lugar fue zambullirme en la documentación histórica. Fue fascinante
pero que al cabo de poco tiempo me llevó a una revelación que, bueno, dependiendo de cómo sea tu relación con la escritura, pues puede ser muy liberadora o muy bloqueante, ¿no? Y fue darme cuenta de que todos esos escenarios, imágenes, situaciones, personajes popularizados por la cultura popular relacionada con el género del oeste no fueron reales. O sea, eso no existió, ¿vale? O mejor dicho, son exageraciones y generalizaciones de casos muy aislados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, la cultura popular y en particular el cine, ¿no?, con su capacidad para construir iconos, han conseguido que esos personajes, esas situaciones que no existieron, que en realidad son constructos narrativos, son invenciones, hayan calado en el imaginario colectivo de todos, ¿no? Entonces pensé, joder, o sea, si yo me olvido de lo que he visto en las películas de John Ford, de Howard Hawks y en los cómics del Teniente Blueberry y me limito a escribir, etcétera, basándome en la documentación, los lectores no van a reconocer esto como un western. Les va a parecer algo raro, ¿no? O incluso van a pensar que me lo he inventado todo, ¿no? En los casos, lo que descubres en la documentación es bastante más inverosímil que lo que estamos habituados a ver en el cine. Entonces yo tampoco quería producir ese efecto, ¿no? Por lo tanto, decidí utilizar una proporción del 50 a 50, ¿no? Hay mucha documentación histórica, pero también otro tanto de imágenes y situaciones y personajes extraídos sobre todo del cine, o sea, del cine de Hollywood, del western clásico de los años 50, principios de los 60, ¿no?, que era el que tenía más potencia icónica. A ver, ¿más preguntas por ahí? Muchas gracias. Carlos, gracias. ¿Más preguntas por ahí? Sí. A ver, Miguel. Hola. Muy buenas tardes. Yo me tiré la hora entera hablando de western también porque me pareció como una obra de western, o sea, estupenda, y me encanta también el cine de western, no sé qué. Pero le veo algunos elementos también ya no de tragedia, sino de terror. Había algunos episodios, algunos de los relatos. La playa del naufragio, por ejemplo, me parece un relato de terror tremendo. O sea, lo que pasa a ese hombre en el mar con las dos niñas y demás, me parece acojonante, ¿no? De un terror bastante, no sé, físico, ¿no? Y sin embargo, luego cuando nos vamos creo que era el episodio, el relato de la superviviente de la expedición de Dumbo, la parte final, cuando el basilisco pasa a convertirse en el basilisco. Y todo ese proceso de la araña, de todo ese proceso en el cual se mete en la cabeza del escritor y demás, también me parece un relato de terror. Entonces, no sé si era tu intención meter el terror o simplemente me lo ha parecido a mí y lo he disfrutado por ese camino. No sé qué tiene John que comentar al respecto. A mí el género del terror también me gusta mucho. Y me gusta, si no escribir terror, sí servirme de algunos de los recursos, de los códigos propios del género de terror, ¿no? El relato de este padre que se queda a la deriva con dos niñas en el mar, bueno, es de terror, bueno, en el sentido de que es de... O sea, si todos lo experimentáramos, lo viviríamos como terror, ¿no? Pero si le contáramos seguramente a un consumidor habitual del género de terror esta sinopsis, nos diría, ¡buah, vaya chorrada!, ¿no? Ahí no hay zombies, ni hay nada distópico, ni hay monstruos, ni hay hombres con machete y una máscara de hockey acosando a unos adolescentes en una cabaña en un bosque, ¿no? Por lo tanto, digamos que prefiero generar esa impresión de terror, además un terror que surge de lo cotidiano, de lo inesperado, pero no utilizar esos clichés propios demasiado propios del género de terror, que lo que en realidad hacen es
distanciarte de lo que estás leyendo porque ya lo percibes como ficción. Y dices, bueno, vale, esto a mí en realidad no me da miedo porque, por suerte, a mi alrededor no vivo en una cabaña en un bosque y no va a aparecer nadie con una motosierra, ¿no? Sin embargo, pues, oye, verte a la deriva o tener un apuro cuando estás dando un paseo en barco en tus vacaciones, sí te puede suceder, ¿no? De hecho, la idea de ese relato me vino porque me pasó algo parecido, ¿no? O sea, ni muchísimo menos con con esas cotas dramáticas, pero bueno, yo estaba de vacaciones en Tarragona con mi hija, que entonces tenía 3 años, y fui a bañarme con ella y su prima, que tenía 4, unos flotadores, y bueno, pues no sé, el agua me cubría por aquí, pero en un momento en que se levantó un poco de marejada, que me costó retenerlas, y pensé, bueno, y ahora si se me escapa una, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, voy a por ella, dejo a la que tengo agarrada y tal, ¿no? Y bueno, por suerte pude sujetar los 2 flotadores, volver a la orilla, pero y el relato me vino súper rápido, ¿no? O sea, luego, dejé a la familia, me subí a la habitación del hotel y en un cuaderno ya escribí la escaleta de ese relato que habéis leído. Luego, hombre, en el caso del relato del oeste, en el cual se produce esa puesta en abismo, ¿no? En la que John Dunbar se ve dentro del escritor, el propósito no era crear tampoco una escena de terror per se, pero sí transmitir el horror experimentado por John Dunbar. Como yo preveía... Perdona, José, perdona. Sí. Conmigo por lo menos lo has conseguido al 100%. Ese desasosiego en esos 2 momentos lo has conseguido pero al 100%. Bien, gracias. Me alegro de haberte desasosegado. Decía que como era previsible que muchas preguntas pues giraran alrededor del tema del western, pues yo quería introducir otro tema que fluctúa en la novela también, que es este ingeniero irritado o enfadado consigo mismo, frustrado y digamos que con una paternidad incómoda. Y que luego, como bien ha dicho John, pues se refleja en el alter ego que es este vaquero que transcurre en la otra ficción. Yo me he visto reflejado porque, claro, soy un hombre de mediana edad, también padre. Estamos muchos hombres de mediana edad irritados, enfadados, como este ingeniero. Yo te diría que sí, ¿eh? Totalmente. Te diría que sí. Bueno, es que es un tema sobre el que se podría debatir mucho, ¿no? Y creo que el principal problema es que estamos enfadados y en bastante medida sin motivo, no sé. Yo alguna vez he pensado que, bueno, pues que esta vida propia de la mediana edad es una que eres padre, eres hijo, estás casado, ya nada más mediana edad, a lo mejor ya la relación ya no empieza a carburar bien, y piensas que, joder, todo en tu vida, todo alrededor en tu vida se ha confabulado para no dejarte ser la persona que tú querías ser, ¿no? La que habías soñado ser. Y bueno, eso en la mayoría de los casos es una absoluta chorrada, ¿no? O sea, si pudieras volver atrás acabarías haciendo lo mismo, ¿no? Y si todo se pusiera a tu favor, no serías un equivalente actual al Clint Eastwood del bueno, el feo y el malo, ¿no? Ni muchísimo menos. Y una de las intenciones no explicitadas de Basilisco, ¿no? En este contraste entre el presente y el pasado y comparar a estos 2 hombres, era la de, bueno, como ya más o menos habéis leído todos el libro, podemos hablar un poco de su intrahistoria y de lo que no, del subtexto, ¿no? De lo que no está explicitado. Una de las intenciones era reivindicar un poco la épica actual, ¿no?
a bote pronto todos diríamos que hay más épica en los relatos del oeste, ¿no? Donde montaban a caballo y disparaban Winchesters y huían de forajidos y recorrían unos paisajes maravillosos, ¿no? Y a día de hoy esa imagen del pistolero solitario sigue siendo, vamos, un icono de masculinidad, de independencia, de resolución. Ya, pero ojo, es que a ese personaje le estamos viendo en unas condiciones, en unas circunstancias muy, muy concretas, ¿vale? Si ese mismo, si a John Wayne de For Apache o al Clint Eastwood del Bueno, el Feo y el Malo los sacáramos de las praderas y los pusiéramos a cambiar pañales o a cuidar a un bebé con gastroenteritis, ¿no? O a tener que levantarse todos los días por la mañana cuando suena el despertador para ir a un trabajo que no le termina de satisfacer, pues, hombre, a lo mejor ya no nos parecerían tan épicos, ¿no? Y sin embargo, eso son cosas que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Así que a lo mejor la épica se ha reconfigurado un poquito. Pues sí, la verdad. Una curiosidad con respecto a la relación, bueno, a la parte de la novela que transcurre en el presente y a la relación con el hijo. La decisión de no nombrar tampoco al niño, o sea, llamarlo el niño, no llamarlo tampoco por su nombre, es también para dar para dar la impresión también de un cierto distanciamiento del protagonista con el niño. ¿O no tiene nada que ver? Sí, un poquito, no sé, como es una medida, una cosa absurda, ¿no? O sea, es por respetar la intimidad de ese personaje, ¿no? Pues, de ese niño, ¿no? Pese a que sea un personaje de ficción. Bueno, ¿preguntas por aquí? Miriam. Bueno, yo quería hacer una pregunta, porque a mí un poquillo quizás está fuera de contexto, pero yo veo que entre todas las historias, la reacción que tiene el protagonista o Dunbar mismo es un poco como de que ante las circunstancias parece como que para evitar los problemas como que se evaden. Yo he cogido cuando el protagonista va a ver a Octavio y decide romper su vínculo con él, y entonces dice que el abandono lo ve como una curación, como una forma de liberación. Y luego también cuando el protagonista vuelve a la casa familiar, también dice que le gusta volver allí porque es su ámbito conocido. Y allí también no tiene relación ni con su mujer, ni con el hijo, ni nada, porque como ellos no han estado allí, no tienen relación. Yo veo un poquillo que la manera de reaccionar que tiene para sentirse libre es un poco como olvidar las cosas que un poco le molestan y es su manera de salir. No lo sé. Porque el final también a ver, como acaban las dos parejas, los padres o él con Katrina, yo lo veo que son dos maneras totalmente distintas, pero al fin y al cabo él también es un poco de quedarse en su comodidad, teniendo cuidado de los hijos o relación, pero un poco como abandonando lo que no le acaba de satisfacer. ¿Tiene algo que ver eso o no? Sí, claro que tiene que ver. Y también hay en eso un paralelismo, ¿no? entre los dos protagonistas, ¿no? En realidad John Dunbar y en general casi todos los personajes protagonistas masculinos del oeste viven en una huida permanente, ¿no? Y esa huida es ni más ni menos que de la sociedad, del orden, de la justicia, de la familia, de todo lo que implica un asentamiento, ¿no? de lo estático, ¿no? Es muy curiosa una película de Marlon Brando que se titula El rostro impenetrable, que es un western que transcurre
una ambientación muy atípica, transcurre en la costa del estado de Monterrey, en California, ¿no? Es un western marítimo y los paisajes son preciosos, ¿no? Esa zona de la costa es una maravilla, unos acantilados estupendos y las olas, y ves a los vaqueros, los pistoleros a caballo por esas playas que a todos nos parecerían maravillosas y sin embargo los personajes están compungidos, nerviosos, y claro, es que están acorralados, ya han llegado al mar, ya no tienen ningún sitio hacia donde seguir huyendo, ¿no? Y por otro lado, en Basilisco, el protagonista, el escritor, pues en parte hace algo parecido, ¿no? O sea, tiende a la huida, ¿no? O sea, tiende a prescindir de aquello que no le satisface, que no es como él creía que iba a ser, o también aquello que no es capaz de afrontar, ¿no? Y en su actitud, bueno, digamos que yo no la enjuicio y eso queda, es papel de los lectores, ¿no? Bueno, en parte es una forma respetable de vivir, o sea, mirar siempre hacia adelante y olvidar aquello que te duele, pero bueno, también hay veces en que se puede considerar una cobardía no afrontar ciertas dificultades. Miriam, ¿habías levantado la mano? Sí. Sí, bueno, yo ya lo habéis dicho antes, porque yo le ha dicho Miguel Ángel que La playa del naufragio para mí ha sido un relato estupendo, pero de angustia, porque yo lo leía y me daba muchísima angustia. Y yo quería recalcar lo que le habéis comentado antes, es decir, la comparativa entre los dos personajes, es decir, no sé cómo explicarlo, a ver, es que me he perdido porque estaba pensando. Yo quería... a ver, espera que me centro. Sí, esa comparativa, que al principio los relatos están en la ficción en la actualidad y luego pasamos al tema del oeste. Yo en el tema del oeste tengo que reconocer, John, que me he perdido total. Me perdía un poco, pero quizá lo que sí me llamaba la atención es que son personajes muy masculinos, pero a la vez muy derrotados, que no tienen iniciativa, ¿saben? Depende del contexto, como has dicho antes, de la subliteratura que hay debajo. Es decir, tampoco sabemos si a John Dunbar cambiando pañales como hubiese sido su vida, pero yo me refiero que son dos, no sé, muy vacíos, muy... no sé, trataban de intentar conectarlos, los relatos, y entonces los veía, como habéis dicho antes, como habéis comentado antes, muy, no sé, muy flojos, unos personajes masculinos, un poco, no sé, el escritor, que la mujer tampoco tiene voz, me hubiese gustado que a lo mejor Catarina hubiese tenido un poco de voz para ver un poco más esa situación, es decir, porque es que él está desengañado, llega el ex, él se va con el niño, no sé, me veía yo muy, no sé, muy derrotado el personaje. Con que eso, que me he liado, que felicitar por lo menos por eso, por el relato para mí me ha gustado más, el de La playa del naufragio ha sido para mí buenísimo, muy bueno, la verdad. Me alegro. Y sí, bueno, la verdad es que sobre todo ese escritor en Basilisco le hemos leído sobre una fase de su vida en la que, bueno, si no derrotado, está muy necesitado de estímulos y de renovación y de aire fresco y de alegrías, ¿no? Lo que viene a ser en buena medida la mediana edad, por cierto. Y en cuanto a John Dunbar, pese a que exteriormente nos pueda parecer eso, un icono de masculinidad, bueno, en el primer relato lo es, ¿no? O sea, es una bomba testosterónica sin matices. Pero claro, el primer relato es la historia que le cuentan al escritor acerca de John Dunbar, ¿no? Es, digamos, que la idea seminal. Y luego él se queda con esa idea y empieza a escribir historias protagonizadas por John Dunbar. Pero claro, ya no es el mismo John Dunbar que el del primer relato, sí, sino que es
es una especie de alter ego suyo, es un alter ego del alter ego, ¿no? Y entonces el escritor proyecta sobre John Dunbar ese vacío, esas angustias, esos deseos, ¿no? De ahí que al final acaben pareciéndose cada vez más. Maribel. Mira, hola, muy buenas. Quiero felicitar al autor porque me ha encantado la obra, me ha encantado. Y sin embargo, al contrario que Miriam, pues yo lo veo todo muy conectado. Lo veo súper conectado porque a raíz de la historia que le cuentan al protagonista, era su imaginación, lo relaciona con su infancia, con la cueva, con la cueva de la araña, con todo lo que es las expediciones. Yo creo que está todo súper conectado al final y es como un puzzle que al final encaja. A mí me ha encantado. Me ha encantado, y aunque no tenga protagonismo las mujeres, pero en realidad el protagonista es el escritor, ¿no? Y es el que juega, vamos, el que cuenta su historia a través de la infancia, a través de todo lo que le rodeaba en Ribas de Sella, las cuevas, la expedición, vamos, y toda su imaginación y todos sus miedos de infancia con los insectos, con las avispas, con todo eso me relaciona un poquito también o me recuerda al proceso, por ejemplo, que Kafka podía tener con sus historias con los bichos, con los arácnidos y con los insectos, ¿no? A mí me gusta un montón. Me gusta un montón también que también tiene una parte, más o menos técnica, cuando empieza a hablar sobre la teoría evolucionista de Darwin, y luego también la catastrofista, cómo los científicos intentan siempre demostrar su hipótesis y ocultan lo que no le vale y intentan demostrar, pase lo que pase, su hipótesis, ¿no? Y su teoría. A mí me gusta mucho también el vocabulario que has tenido, que es muy fluido, pero a la vez tiene un montón de palabras que para mí han sido nuevas y que me ha gustado cómo lo has contado. Me gusta muchísimo cómo has contado la historia y la historia de la araña. No sé si es la que une el escritor con la imaginación. Hay el proceso ese del sueño ese en el que la araña, en el que el escritor ve a los otros dos hombres, ¿no? A través del cuerpo de eso no sé si era un sueño, no sé, ¿me podría explicar ese tema? Es que cuando penetra, ¿no? La penetración de Dunbar con el escritor, cuando se mete dentro del cuerpo, cuando lo ve todo desde fuera, todo ese proceso no llegué yo a verlo. Eso es como, no sé, ¿podría explicarme un poquillo eso? Sí, bueno, como ya habéis leído el libro, no importa. Esas páginas son las que conectan todo, ¿no? En realidad son la razón de ser del libro, ¿no? Y también las que más trabajo me dieron, ¿no? Porque yo sabía que si esas páginas no funcionaban, el libro no se iba a entender, ¿no? No es un sueño, o sea, John Dunbar eso lo ve, o sea, lo ve y lo siente, ¿no? Y lo siente gracias a ese personaje, que es quizá el personaje más singular del libro, que es la araña. Basilisco, y perdón por la pedantería, en Basilisco tiene mucha importancia los diversos niveles ontológicos, ¿no? El nivel ontológico del autor, el del narrador, el del personaje, el de la historia dentro de la historia, y así sucesivamente. Porque tenemos, bueno, estoy yo, luego está el personaje escritor, luego está John Dunbar, que es un personaje contado por el personaje previo, y la araña tiene la particularidad de poder transitar entre los diferentes niveles ontológicos, ¿no? La araña interactúa tanto con John Dunbar como con el escritor, como conmigo, ¿no? Es lo que da coherencia al libro. Ahora bien,
tampoco pretendía tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Son páginas que bueno, pueden crear una sensación de confusión, de no se entiende todo, pero al menos creo que se entiende la idea esencial de por qué el libro es así, por qué está ordenado de este modo y cuál es la relación entre John Dunbar, este hombre, y el autor. Ahora bien, sin duda quedan preguntas intencionadamente abiertas, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién es la araña? ¿De dónde viene? ¿Volverá a aparecer? ¿Qué efecto tienen esas visiones en el futuro de John Dunbar? Bueno, eso queda abierto. Mónica. Tienes el audio desactivado. Ahora, perdón. Que yo precisamente en esa parte he visto algo del bizarro y me ha gustado precisamente por eso, porque quedaba abierto, era como muy surrealista, muy, no sé, lo he visto como el género del bizarro y todo esto muy así raro todo, pero me ha encantado que se quedara eso abierto. Luego lo del western, yo me ha parecido una pasada, la verdad, y me ha recordado a mi infancia, las novelas que vi en casa de mi abuelo, de Marcial Lafuente Estefanía y todas estas historias que se vendían así de bolsillo. No sé, lo he visto muy chulo. Y lo que ha dicho la compañera es que lo he visto conectado, lo he visto, a mí me ha encantado. Y esa parte de la araña, el que quedara todo abierto, el que fuera tan raro y que releías y veías que no había explicación, pero dices, jolín, es que está guay también, que eso gusta. A mí me ha, no sé, me ha sonado eso mucho a bizarro, la verdad, esa parte sobre todo. Muchas gracias de que lo hayas disfrutado. Gracias. Pues nos estamos acercando ya a la hora y bueno, tampoco es cuestión de alargarlo mucho más, así que si tenéis por aquí una última ronda de preguntas. Sí, permíteme una última apreciación por mi parte. John, ¿era estrictamente necesario que John Dunbar matara a Úrsula de la forma en que lo hace? Bueno, él así lo creyó. Pues sí, digamos que sí. A ver, John Dunbar no es un héroe sin... no es ni un héroe ni un antihéroe, o sea, tiene muchas cosas criticables y de hecho lo que hace con Úrsula sin duda es una de las más criticables. Quizá habría que preguntárselo a él, ¿no? ¿Por qué actúa así? ¿Más preguntas? La madre, José. Venga, vamos. La madre del escritor, desde luego, para mí sí que es un basilisco, porque le deja de piedra al escritor. Hay en la última parte que a mí me gustó mucho, que aunque eché en falta esa voz femenina de Caterina, bueno, para enlazar un poco la historia actual, pero la madre que los deja de piedra, al padre, al hijo, a mí me gustó mucho también esa parte. La parte final me ha gustado mucho. Sí, reconozco que ese monólogo de la madre fue una de las partes más difíciles de escribir y así entre nosotros también de las más dolorosas. Muy buena, muy buena. Y la aventura del cementerio también estuvo muy bien. Con el niño, el padre y el niño allí en el cementerio. Sí, gracias. ¿Más preguntas? ¿O lo vamos dejando aquí? A mí me quedaba por señalar también el simbolismo de qué te aportaba, John, la utilización de la cueva, qué aspecto simbólico te aportaba para la construcción de los personajes, ¿no? Que en la cueva el personaje del ingeniero excava, creo que para por fin encontrarse a sí mismo, pero también la cueva es un sitio donde se guarda pues aquello que no queremos que salga a la luz. Bueno, hay muchas razones por las que aparecen varias cuevas en el libro, ¿no? En particular la última cueva, la cueva real de Ribadesella, surge de que, como he dicho, esa es mi casa, ¿no?
y decidí ambientar, bueno, 2 de los relatos, en realidad el de los padres también, en mi casa, quizá como mecanismo compensatorio, ¿no? Porque en los relatos del oeste me estaba yendo muy lejos en el espacio y en el tiempo, moviendo a los personajes por entornos que, bueno, en algunos casos yo he conocido, pero en otros no, o sea, recurriendo a la imaginación más de lo que en mi caso es habitual, y quería compensarlo de algún modo, ¿no? Bueno, pues voy a, al menos en este par de relatos, dar toda la verdad posible, ¿no? Bueno, o una buena medida de verdad. Y yo cuando hablo de mi casa me sale de manera natural hablar de la cueva, ¿no? O sea, era uno de mis lugares habituales para jugar, ¿no? O sea, mi madre de pequeño no me decía vete a jugar a la calle, decía vete a jugar a la cueva, ¿no? Porque además, aunque lloviera, podía estar allí dentro, ¿no? No me pasaba nada. Pero bueno, al margen de esa familiaridad, o sea, sin duda tiene un gran poder simbólico, ¿no? La cueva nos conecta con el pasado porque en su fondo puede haber vestigios de personas, de animales, pero también, más importante, como metáfora de penetración en uno mismo, ¿no? O sea, cuando el escritor al final está cavando en la cueva, en realidad está cavando dentro de sí mismo, ¿no? Para tratar de averiguar algo, ¿no? De encontrar algo bonito que ofrecerle a Catarina. Y hablando de bonito, me ha parecido precioso el detalle este de John Dunbar que se apacigua, ¿no? En cierto modo con los libros, y que no sé si es un guiño también a ese escritor ingeniero, ese protagonista que está escribiendo la historia de John Dunbar, y que bueno, que en realidad pues su vocación, lo que él querría haber sido, es escritor. Sí, es otra conexión, ¿no? El John Dunbar del primer relato, en el que, bueno, profanan la tumba de la madre. O sea, ese John Dunbar no ha cogido un libro en su vida. Ahora bien, el John Dunbar de los relatos escritos por el escritor, bueno, tiene otras inquietudes. Pues si tenéis alguna pregunta para acabar, y si no, pues le damos las gracias a John por Basilisco. No sé si prevés que este personaje, este ingeniero, vaya a volver a salir en alguna obra más, tenga más recorrido. Sí. Tendrá recorrido. De hecho, es él y Catarina son los protagonistas de lo próximo que publicaré, que si se cumplen los calendarios saldrá en Impedimenta el próximo otoño, una novela corta sobre ellos dos, en la que, por cierto, Catarina habla muchísimo más que en Basilisco. Yo tenía curiosidad, la verdad, porque bueno, leyendo sobre Basilisco, reseñas y todo eso, pues se decía que era un libro sobre hombres, ¿no? Y a la vista está de que en este país el mayor porcentaje de los que son mujeres. En el club de lectura, como ves, la mayoría son mujeres también. Y tenía mucha curiosidad por ver cómo ha dicho Miriam, que ha salido el tema al final, cómo ellas iban a percibir este relato de este hombre, bueno, pues irritado, enfadado, incómodo con su paternidad y consigo mismo. Y tenía curiosidad por ver cómo iban a ver ellas esta masculinidad. Así que nada. Y esa era un temor que yo también tenía al escribir el libro, ¿no? Porque soy muy consciente de que es un libro masculino, pero en el sentido de que aparecen muchos hombres, ¿no? Pero yo creo que no es un libro dirigido a los hombres, ¿no? Sino que yo creo que habla bastante de problemáticas actuales que afectan tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Sí, hay hombres de mediana edad enfadados y mujeres de mediana edad enfadadas también, o sea, a montones. Pero bueno, la perspectiva que yo conozco es la masculina y es sobre la que sabía tratar. Y bueno, pues en otros casos, en otras historias, sí que he dado más cancha a la voz femenina,
¿no? Como sucederá de hecho en la próxima novela. Pues yo muchísimas gracias por este rato hablando de Basilisco. Y bueno, aunque no vamos a renunciar a la vida virtual, porque también es verdad que gracias a esto, pues mira, Carlos que está en Chile o Ana que está en Londres o Miriam que está en Toledo, pues la hemos podido conocer, pero a ver si tu próximo libro, pues si se cumple esto de que esto es el principio del fin, pues podemos verte por el agente secreto presentando la novela. Ojalá, te aseguro que me encantaría. Ya estoy harto de estas pantallas. Yo también, la verdad, y creo que todos estamos ya hasta narices de... Esto sí es verdad que es como un enfado ya común de hombres y mujeres y de niños. Bueno, pues muchísimas gracias a John, muchísimas gracias a todos. Voy a hacer el momentito de publicidad del siguiente libro, que es para el 11 de mayo, que es este libro de Cabaret Voltaire, Ana no, de Agustín Gómez Arcos, que yo creo que os va a encantar. Y nada, pues ya están los ejemplares disponibles en la librería, en la página web, y pues eso, tenéis hasta el 11 de mayo para leerlo. Muchísimas gracias, John. A vosotros. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Noche. Hasta luego. Adiós.